Solo aquellas personas que se vean a sí mismas como pecadoras y alejadas de Dios pueden ser excelentes candidatos a gozar acerca del perdón de Dios. Solamente siendo sal y luz y comunicando las buenas nuevas es que podemos ser libres de esas consecuencias que hablamos, las eternas, las espirituales y las sociales. Nada es lo mismo de lo que ha sucedido en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el capítulo 1, uno casi puede pensar de que el león está compartiendo ahí con el cordero, de que los tiburones y los peces pequeños pueden habitar en ese ecosistema marítimo sin ningún problema, de que el hombre puede compartir con los animales y que, por cierto, probablemente las serpientes tenían extremidades. Algunas personas, e incluso creyentes, llaman a los años pasados como la edad de oro. Me explico. Algunas personas ven los años de los 80 y los 90 como un mundo ideal. Y algunos se refieren incluso a la música de antes como mejor que la de ahora. Y tienen un buen punto. Porque ciertamente la revolución sexual ha dañado de manera estrepitosa la música contemporánea. Y algunos ven a la década de los 70, 60 mejores que la década de los 80 y 90. En un sentido, hermanos, los años anteriores pueden verse como mejores que los años posteriores. Y a esa forma de ver la vida es a lo que la gente llama la edad de oro. Nuestros padres pueden decir que tuvieron una mejor niñez que la de nosotros. Bueno, pero nuestros abuelos pueden decir lo mismo de nuestros padres. Es decir, cuanto más uno traza una línea hacia el pasado, la gente piensa, mejor es la vida. Y es decir, si uno se pone a comparar, por ejemplo, la música de los Beatles, ciertamente puede ser mejor que la música de muchos cantantes contemporáneos. Pero si bien es cierto que algunas canciones de los Beatles son buenas, también ellos fueron los responsables de escribir una canción que promovía la sensualidad. Por ejemplo, ellos escribieron la canción El Ángel de la Mañana, que también promovía contenido y lenguaje inapropiado para la época. Hermanos, la gente piensa que las cosas han empeorado desde la revolución sexual y que las cosas están mal desde la década de los 2000. Pero eso no es cierto. Y quizás ustedes se vean tentados a pensar de que algo pasó en el camino para que las cosas estuvieran tan mal. Sí, las escuelas eran mejores antes. Sí, el programa de TV de los niños era mejor antes que el programa de televisión de ahora. Muchas cosas fueron mejor antes que las de ahora. Pero hermanos, antes de vernos tentados a pensar de esa forma y a pensar que los años dorados solamente formaron parte de la década de los 50, 60, 70, quiero que piensen, hermanos, que la Biblia dice todo lo contrario a eso. Nada ha estado bien desde la caída. Y las cosas, hermanos, han estado mal desde la caída. No ha habido una época de oro hasta antes de la caída. Nada, absolutamente nada ha estado bueno desde entonces. Fíjense cómo inicia el relato de la Biblia. El relato de la Biblia inicia diciendo de que Dios creó todas las cosas buenas. Luego crea al hombre. Como consecuencia de eso, el hombre desobedece a Dios y el hombre peca. Y a partir de eso, es como si estuviéramos presenciando una espiral de maldad que no tiene fin. Porque a partir de la caída es que se comete un fratricidio, que ocurre también un exilio, que ocurre el diluvio. Y algunas personas ven a propósito el relato del diluvio como un cuento de buenas noches, en el que se le cuenta al hijo lo que sucedió hace mucho tiempo porque los hombres desobedecieron a Dios. Pero el relato del diluvio, el fratricidio, el exilio de la humanidad del Edén, no tiene nada que ver con un cuento de buenas noches. Incluso
Hay sectores de la sociedad que ven al exilio como un ascenso para la humanidad. Fíjense que el filósofo Immanuel Kant decía de que lo que sucedió en el exilio en realidad era una forma de celebrar que la humanidad finalmente era libre del verdugo divino. Lo que nosotros vemos en Génesis, hermanos, es que ciertamente lo que sucede en el capítulo 3 no es sinónimo de un ascenso. Lo que dice Immanuel Kant y lo que dicen otros sectores de la sociedad no son ni cuentos de buenas noches, ni tampoco son ascensos para la humanidad. Y lo que esto nos dice, hermanos, es que la gente en realidad no ve la proporción del pecado en la manera en la que se debería ver. En el relato que tenemos delante, versículos 22, 23 y 24, hermanos, vamos a ver qué sucede como consecuencia de que la humanidad se separa de Dios. Vamos a ver 3 consecuencias en el texto, pero mientras desarrollo esto y los invito a ustedes a pensar y a reflexionar en estas 3 consecuencias, quiero que también sean conscientes, hermanos, que nada ha estado bien desde el inicio. No ha habido una época de oro desde antes de la caída, y que las cosas que hoy suceden han estado siempre sucediendo, es decir, la gente dándole la espalda a Dios y la gente siendo víctima de sus propios intereses. Nada, y escuchen bien, nada ha estado bien desde la caída. Por eso, hermanos, es que ahora en el texto que vamos a leer, vamos a ver cómo es que se dio esto del origen de la separación de Dios, y al mismo tiempo vamos a ver qué consecuencias suceden por motivo de eso. Pero la idea principal de todo lo que vamos a leer es que Dios reconfigura su promesa de juicio y de salvación para con su pueblo y para con su creación. Así que antes de leerlo, déjenme darles un poco de contexto. Lo que ha sucedido, hermanos, es que Dios acaba de crear el universo y acaba de crear a la humanidad. Y parece ser de que el clímax de la creación sucede en el día 6, cuando Dios crea al hombre. Uno no sabe la cantidad exacta que pasó entre que Dios creó al hombre y que el hombre cometió pecado. Eso no es algo que podemos determinar, pero hay eruditos que piensan que eso muy probablemente sucedió casi inmediatamente después de que el hombre fue creado. Casi después de que el hombre fue creado, la caída tomó lugar. Y lo que uno ve en el texto del capítulo 2, hermanos, es que Adán tenía la prohibición de no comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y esa fue una instrucción dada específicamente a Adán. No sabemos en realidad si él se la comunicó a Eva o si Dios reiteró esas palabras en compañía de Eva. Pero lo cierto es que Adán y Eva recibieron una instrucción. Así que mientras leemos, quiero que sean conscientes, hermanos, que el hombre era consciente acerca de la instrucción de Dios dada a él. Y también quiero que sean conscientes, hermanos, mientras se abre nuestro pasaje, que no había muerte en el mundo, no había pecado en el mundo y que nada había salido mal. Pero cuando uno comienza a leer en el capítulo 3, nada es lo mismo de lo que ha sucedido en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el capítulo 1, uno casi puede pensar de que el león está compartiendo ahí con el cordero, de que los tiburones y los peces pequeños pueden habitar en ese ecosistema marítimo sin ningún problema, de que el hombre puede compartir con los animales y que, por cierto, probablemente las serpientes tenían extremidades. No obstante, cuando leemos el capítulo 3, nada es ya perfecto, nada es ya bueno como consecuencia del pecado. Hay conflicto, hay miedo, probablemente comenzaron a derivarse enfermedades, había caos. En esencia, hermanos, a partir de que sucede la caída, todo cambia de manera estrepitosa. Y como vamos a ver ahorita, hermanos, todo está a punto de cambiar por la desobediencia de Adán. Así que quiero invitarlos a que vayan conmigo al texto de Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24.
Génesis 3, 22 al 24. Dice la Escritura: Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por tu palabra y porque tu palabra nos permite ver cómo inició todo. Gracias porque el relato de Génesis nos permite entender de que todo era bueno al principio. Te damos gracias porque tu palabra inspirada, Señor, nos hace ver de que lo que hoy conocemos como mundo no siempre fue así. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos hace ver en el relato de la creación que todo lo creaste bueno y que como consecuencia del pecado, de la caída, las cosas han salido mal. En ese sentido te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a verte como a un ser bondadoso y no responsable de la maldad que hay en el mundo. Que nos ayudes a entender las consecuencias de la caída. Que nos ayudes a ver, Señor, que en realidad la edad de oro tuvo lugar hasta antes de la caída. Que nos ayudes, Señor, a entender la gravedad del pecado. Que nos ayudes a luchar contra el pecado. Que nos ayudes a ver el tema del pecado como algo serio y como una lucha de acción impostergable. Queremos, Señor, que esto que vamos a ver en el texto toque la membrana de nuestros corazones, de nuestros músculos y coyunturas, para entender de que tú no toleras la maldad ni el pecado, ni que tampoco amas al pecador. Tú condenas al pecado y condenas al pecador. Ayúdanos a entender esto mientras desarrollamos el texto. Ayúdanos a ver, Señor, de que el mundo en el que vivimos no es en realidad el mundo que tú diseñaste. Por lo tanto, ayúdanos a ser sal y luz en medio de este mundo. Ayúdanos a comunicar las buenas noticias de tu evangelio. Ayúdanos a ver tu gracia, tu bondad y misericordia en el texto que tenemos delante. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos a honrarte sobre todas las cosas. Y, Señor, por favor, ayúdanos a entender cómo tú reconfiguraste tu promesa de salvación y pacto para tu creación y para tu pueblo. Levanta muertos, alienta a los que corren y edifícanos, consuélanos y exhórtanos en el día de hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo que ha sucedido entonces es que el ser humano está siendo rehén de sus propios intereses. Y así es como ha comenzado el capítulo 3. Algunos comparan el capítulo 3 de Génesis con el capítulo 3, 2 y 1 de Romanos, porque tienen mucha similitud en el sentido de que el capítulo 3 condena a Adán y Eva y por extensión a toda la humanidad. Así que en el capítulo 3 se describe lo que sucede, hermanos, como consecuencia de la caída, y también sucede, el texto nos cuenta lo que sucede cuando el ser humano es rehén de sus propios intereses. Así que aquí, hermanos, se describe la tentación de la serpiente, y pongan atención a esto. Fíjense que el texto nos hace ver de que la tentación se deriva de lo que dijo la serpiente. No es que Dios puso árboles en el Edén para tentar a la humanidad, como algunos piensan y sugieren. Dios no tenta a nadie, sino que la serpiente tienta a Adán y a Eva
y como consecuencia de eso ellos pecan. A partir de que la serpiente tienta, uno puede ver un ciclo interminable de pecado que sucede y toma lugar en toda la narrativa de la Biblia. Es un ciclo de pecado de 5 pasos que no solo ha sucedido con nuestros primeros padres, sino que también sigue sucediendo con muchas personas en el día de hoy. Ese ciclo, hermanos, está compuesto por duda, decepción, desobediencia, disgusto y destrucción. Este ciclo de 5 pasos es algo que sigue sucediendo. Y de nuevo, es un ciclo interminable de pecado que está compuesto por duda, decepción, desobediencia, disgusto y destrucción. Y la narrativa de Génesis en el capítulo 3 ilustra, hermanos, escuchen esto, que si bien los planes de Satanás son efectivos para hacer pecar a las personas, no son planes para nada creativos. Porque lo que comienza él a realizar con la humanidad en el capítulo 3 es algo que sigue haciendo hasta el día de hoy. De nuevo, son acciones y planes efectivos, pero no son creativos. Porque lo que sucedió en el Génesis y la forma en la que él tienta a la humanidad sigue siendo la forma en la que él tienta a las personas en el día de hoy. Y este ciclo se repite a lo largo de toda la historia humana. Sigue un patrón de 5 pasos que les acabo de explicar, pero que toma lugar por primera vez en el capítulo 3 de Génesis. Y ese es el ciclo de pecado. Así que cuando uno lee el capítulo 3 y ve que Adán y Eva pecan, lo que uno ve es que Dios cubre la vergüenza de Adán y Eva con mucha gracia. Él los cubre y los llena de gracia, y también por extensión a toda la humanidad. Pero aquí, hermanos, al tiempo de extender gracia y cubrirlos con su gracia a ellos, también los exilia del jardín del Edén. Y este es el primer exilio que se registra en la historia de la Biblia y la historia de la humanidad. El Señor los perdona, los llena de gracia, pero al mismo tiempo los exilia del jardín del Edén. Con este acto, hermanos, lo que Dios está haciendo y diciendo es expresar de que Él no va a tolerar el pecado ni a los pecadores. Lo que Él está diciendo también, hermanos, al exiliarlos del jardín del Edén, es que ellos no van a vivir en sus propios términos. Lo que Dios ha dicho debe realizarse. Así que al exiliarlos, al sacarlos del Edén, y como leyeron ustedes en el versículo 24, al poner querubines para proteger el jardín del Edén, les está diciendo que ellos no van a vivir en sus propios términos. Al hacer esto, los está protegiendo a ellos y por lo tanto a toda la humanidad, hermanos, de nuevo, a no ser rehenes de sus propios intereses. Y ustedes ven en el versículo 24 que el Señor, en un concilio divino, dice de que le va a prohibir comer del árbol de la vida. Y algunos ven a esta restricción y prohibición como un acto dictatorial. El Señor no quiere que coman de este árbol. Y yo pienso, hermanos, que si la prensa hubiera estado en ese entonces, la prensa hubiera dicho algo como: un Dios bondadoso exilia a los seres humanos buenos por comer de un árbol. Pero esa no es la intención del texto, ese no es el tono del texto. Al prohibirles no solo comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, sino también del árbol de la vida, lo que el Señor está haciendo, hermanos, es en realidad manifestarle gracia. ¿Saben por qué? Porque como ellos tengan acceso a este árbol, ellos de manera inevitable van a ser esclavos permanentes del imperio de la serpiente, del imperio de la maldad y del imperio del pecado. Lo que el Señor estaba haciendo en realidad no era un acto dictatorial, represivo. Lo que el Señor estaba haciendo es protegerlos, a ser no solo rehenes de sus propios intereses, sino también a ser rehenes del imperio de la serpiente de manera permanente. Como ellos tocaran eso, ellos se hacían esclavos de ese imperio. Así que, hermanos, lo mejor que puede suceder para Adán y Eva es que ellos mueran, aunque eso no suene del todo lógico. Lo mejor que puede suceder con Adán y Eva, hermanos, es que ellos puedan experimentar la muerte física y en el proceso de vivir y morir puedan gozar de la gracia de Dios.
Así que vivir perpetuamente bajo el imperio de la serpiente no es algo que les convenga a ellos. Por eso Dios les prohíbe de eso. Así que lo mejor que les puede pasar a ellos en este contexto del capítulo 3 de Génesis es que mueran, y en el proceso que puedan escuchar acerca del plan de Dios ya descrito en Génesis 3:15. Debido a esto, hermanos, y debido a lo anterior y a lo que les acabo de decir, es que Dios reconfigura su promesa de juicio, pero también reconfigura su promesa de salvación. Así que este acto que Dios hizo fue tanto un acto de gracia como también un acto de justicia. Fue un acto de justicia y de juicio, hermanos, porque Dios no podía tolerar el pecado delante de su presencia. Así que el hombre tuvo que irse, pero al mismo tiempo lo que Dios hace en el capítulo 3 de Génesis es un acto de gracia, porque gracias a que el hombre, la humanidad, Adán y Eva mueren, no iban a ser rehenes del imperio del pecado y de la muerte para siempre. En ese sentido, hermanos, a continuación vamos a ver 3 consecuencias que se derivan de la caída y que se derivan como consecuencia del exilio. Esas 3 consecuencias son: la primera, consecuencias espirituales en el versículo 22, consecuencias sociales en el versículo 23 y consecuencias eternas en el versículo 24. De nuevo, consecuencias espirituales, 22, consecuencias sociales, 23, y consecuencias eternas en el versículo 22. Así que acompáñenme en el texto. Dice el versículo 22: Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol que el Señor había puesto allí era para que pudiera ser disfrutado plenamente en su dependencia de Dios, no para que este árbol fuera disfrutado de manera independiente y para que ellos pudieran elegir por sí mismos lo que era bueno para ellos. Este árbol, hermanos, en realidad nos hace ver de que había sido puesto allí para que ellos gozaran en dependencia de obedecer a Dios. No obstante, no es eso lo que sucede. Y fíjense que es interesante lo que dice la última parte del 22, cuando expresa que el hombre no vaya a extender su mano y coma y viva para siempre, porque en un sentido nos hace ver de que los seres humanos gozaban de la presencia de Dios casi en un ciclo interminable. Pero lo que nos dice Primera de Timoteo, hermanos, es que Dios es el único ser eterno e inmortal. Así que lo que sucede en el versículo 22 no es necesariamente una consecuencia física, sino una consecuencia espiritual. Me explico. El hombre por naturaleza no es un ser eterno. El hombre por naturaleza no es un ser inmortal. De acuerdo a Primera de Timoteo 6:16, solo Dios es un ser eterno y es un ser inmortal. Así que la consecuencia del pecado de Adán y Eva no es tanto física, sino en realidad espiritual. Lo que sucede como consecuencia de que ellos son exiliados del jardín del Edén es que ellos ahora van a experimentar la muerte física, pero lo que es más trágico, hermanos, la separación de Dios. Así que si bien es claro que el resultado del pecado es la muerte física, lo que en realidad es más preocupante, hermanos, es que la relación entre Dios y el hombre ha sido transgredida, ha sido dañada. Y como consecuencia de eso, el hombre ahora iba a experimentar una distancia o distanciamiento de Dios. Y recuerdan ustedes cuando Pablo habla en el libro de Efesios de que las personas o los efesios estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo que se menciona en el texto no es necesariamente muertos físicamente, que estaban muertos, sino que esas personas o esos efesios que están muertos en sus delitos y pecados espiritualmente. Lo que sucede en el versículo 22, en resumidas cuentas, es que como consecuencia de que desobedecieron a Adán y Eva, ellos iban a experimentar no solo la muerte física, sino que lo que es más trágico,
la muerte espiritual, la consecuencia espiritual de no poder tener una relación cercana con Dios. Porque recuerden, Dios no tolera el pecado. Dios no es que tenga algo en contra del ser humano. Es que Dios no tolera el pecado, ni tampoco tolera al pecador. El infierno no está lleno de pecado, está lleno de pecadores. Así que debido a eso, y debido a que las personas desobedecen a Dios, o debería decir debido a que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos son exiliados y quitados del jardín del Edén. Y por extensión, la humanidad, como consecuencia de eso, experimenta la muerte espiritual y la consecuencia espiritual de eso. Esto, hermanos, es a lo que se le llama la muerte espiritual, la alienación de Dios, el distanciamiento de Dios. Y eso es a lo que se refiere en la Biblia en la mayor parte de su narrativa, cuando expresa que las personas están muertas en delitos y pecados, están muertos espiritualmente, porque Dios no tolera el pecado, no tolera al pecador. Dios está en enemistad con el pecador todos los días, eso dice el Salmo. Así que a esto es a lo que se le puede llamar la muerte espiritual o la consecuencia espiritual de la caída. Y estas cosas, estas manifestaciones que suceden siguen siendo características en el día de hoy. Fíjense bien, hay personas que viven de acuerdo al régimen de lo que ellos han planteado para sus vidas. En otras palabras, hay gente que vive de acuerdo a sus propios intereses. Hay gente que niega rotundamente la existencia de Dios. Hay gente que rinde tributo y adoración a otras deidades que no son Dios. Hay gente que forma parte de comunidades religiosas que no tienen a Jesucristo como su Salvador. DC es una ciudad muy conocida por ser folclórica, pero también una ciudad por ser, hermanos, politeísta. En esta ciudad, en el distrito de DC, hay comunidades religiosas casi de cualquier parte del mundo. Hace un par de semanas estaba manejando sobre la calle de Silver Spring con mi esposa y vimos una sinagoga, no sé qué era, hermanos, era algo raro, algo extraño. Y las personas para entrar, y fue de paso, todo esto, lo que les voy a decir, tomó lugar mientras iba pasando en el carro. Vi que unas personas antes de entrar se arrodillaban delante de esta especie de sinagoga con, no sé, unas cosas negras que se ponen casi cubiertos de manera completa. Y nos sorprendió a mi esposa y a mí que en esta parte del mundo también sucedan esas cosas, porque estas son cosas que generalmente se ven en Oriente Medio, en comunidades musulmanas y represivas, pero no en esta parte del mundo donde se cubre completamente con un velo negro todo el cuerpo. No, fue algo impresionante de ver, nunca había visto o presenciado algo así. Pero lo que quiero decirles con esto, hermanos, es que debido al exilio, debido a la caída y debido a la desobediencia del hombre con Dios, es que la humanidad ahora es partícipe de muchas religiones. Este no era el diseño de Dios. El diseño de Dios no era que las comunidades sociales y religiosas estuvieran divididas por sus dogmas de fe. Ese no era el diseño de Dios. El diseño de Dios no era que las personas adoraran al sol, a la luna, a los animales, o que se adoraran a sí mismos. Ese no era el diseño de Dios. Es como consecuencia de la caída que las personas ahora experimentan una muerte espiritual, y eso se ve casi en cualquier ámbito de la vida. Por eso, hermanos, no debería sorprendernos que las personas adoran a otras deidades, que las personas forman parte de otras comunidades religiosas y que las personas se aman a sí mismas y son egocéntricas. No debería sorprendernos, porque eso es consecuencia del exilio y es consecuencia también de la caída. Recuerden que nada ha estado bien desde el inicio, y las cosas no es que vayan a mejorar, al menos no para las personas que no creen en Jesús. Nosotros los creyentes sí gozamos de que un día las cosas van a ser mejor.
En ese sentido, hermanos, quiero decirles de que deberíamos fijar nuestra esperanza en Jesús y en nuestro verdadero hogar, que es el cielo. Allí de verdad va a ser un lugar donde no va a haber llanto ni lágrima, donde todos vamos a poder habitar juntos en comunión y vamos a adorar al mismo Dios. Pero esa es una promesa para nosotros, los que creemos en Jesús y somos hijos de Dios, no para las personas que no han depositado su fe en Jesús. Para esas personas solo hay promesa de juicio, de infierno y de condenación. Y las cosas no es que vayan a cambiar para esas personas, sino que es todo lo contrario, van a empeorar. Pero los creyentes y la iglesia tenemos una promesa de redención. Así que eso es lo que sucede. Debido a la caída y debido a esta consecuencia espiritual, es que nuestra sociedad experimenta esta antipatía hacia Dios y muestra actitudes apáticas hacia Dios. Y debido a todo lo que sucedió en Génesis 3 en la caída. Así que también sucede otra consecuencia, hermanos, en relación a la caída, y es una consecuencia social. Ya vimos la consecuencia espiritual, y es que las personas están distanciadas, alienadas de Dios. Lo que vamos a ver ahora en el versículo 23 es que sucede una consecuencia social debido a la caída. En otras palabras, sucede una consecuencia de daño en la relación entre Dios y el hombre. Pero miren el versículo 23 para que veamos eso. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Miren lo que sucede aquí. Hemos visto ya de que el hombre ha experimentado la muerte física, pero también la muerte espiritual. Así que lo que sucede ahora en esta parte del versículo 23 es que el hombre, al ser exiliado del jardín del Edén, también él va a experimentar una consecuencia en su relación con Dios. Imaginen al hombre en el jardín del Edén. Imaginen a Adán y Eva caminando y teniendo una constante comunión con Dios, una constante relación. No era necesaria una llamada telefónica o tener que pedir permiso para ver a Dios. Ellos podían gozar de esa comunión y relación cercana con Dios porque el pecado todavía no ha entrado al mundo ni había entrado al corazón de ellos. Pero ahora, hermanos, debido a la caída, ellos van a experimentar una consecuencia social en su relación con Dios. Esa relación cercana de la que disfrutaban al inicio ya no iba a poder más ser una realidad debido a la consecuencia del pecado. Déjenme hacer una pausa en esto. Hermanos, amigos, lo que estoy diciendo no son cosas buenas. Lo que estoy diciendo y lo que ha sucedido como consecuencia del exilio no es un panorama amigable. Si ustedes han escuchado bien a las palabras que he dicho, se habrán podido dar cuenta de que no he expresado la definición del pecado en términos amigables. Les he hablado allá acerca de la consecuencia espiritual. Les estoy hablando ahorita de la consecuencia social y en un momento les voy a hablar acerca de la consecuencia eterna. Así que en general no estoy hablando del pecado en términos amigables. Por favor, vean bien, hermanos, que lo que estoy diciendo lo hago para que nosotros veamos que el pecado es algo malo y que con el pecado no se juega. El pecado no es algo que trae a largo plazo beneficio a nuestra vida, ni siquiera en el corto plazo. Pero hay personas que ven que cuando uno peca uno puede divertirse. Lo que quiero decirles, hermanos, en el corto, mediano y largo plazo es que el pecado no trae nada bueno. Jugar con el pecado tiene tanto consecuencias espirituales como eternas, como también sociales. No he hablado del pecado en términos amigables y por favor nótese eso. El pecado no trae nada bueno en la vida de alguien. Por eso, a la conclusión de este sermón y desarrollo del texto, vamos a ver qué podemos hacer para revertir, hermanos, los efectos del pecado. Así que quiero que tomemos esa pausa para ver que el pecado no es algo bueno. El pecado destruye familias y por eso muchos matrimonios terminan en divorcio. El pecado destruye relaciones
y por eso amistades pueden quebrarse y no ser más amigos. El pecado destruye todo tipo de relación. El pecado no respeta género. El pecado no respeta estatus social. Los mismos problemas que una persona económicamente pobre tiene con el pecado son los mismos problemas que una persona económicamente estable tiene con el pecado. Así que el pecado, hermanos, no respeta género, no respeta estado civil, tampoco estatus económico. El pecado no trae nada bueno. Por eso nótese que las consecuencias que se derivan del exilio son cosas malas. Y ahora, volviendo a este punto de la consecuencia social, miren que el hombre ya no puede gozar de una relación con Dios. Miren que el hombre ya no puede estar en términos cercanos con Dios, hermanos. Y como les dije al inicio, no se sabe exactamente cuándo fue que Adán pecó luego después de haber sido creado. Cuándo sucedió la caída después del día sexto, no se sabe con exactitud. Pero algunos eruditos concluyen que pudo haber sido casi inmediatamente después de que él ha sido creado. Así de serio es el pecado, hermanos. Y por eso es que la Biblia nos habla mucho acerca de luchar contra el pecado. No nos dice hagan las paces con el pecado o denle un chance al pecado, quizá cambie. La Biblia no dice nada de eso, sino que luchemos y que matemos al pecado. Por eso miren que se ha derivado cosas malas del pecado. Respecto a esto, en el versículo 23, es una consecuencia social. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:6, por favor acompáñenme. Mientras lo buscan, déjenme leérselo. 1 Timoteo 5:6 dice que el que vive en el placer está muerto mientras vive. Eso quiere decir, hermanos, que las personas que viven para sí mismas, escuchen bien, son muertos vivientes. Las personas que viven para complacerse a sí mismas son personas que están muertas y al mismo tiempo son muertos vivientes. Juan, en el exilio en Patmos, él escribió: y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios, y los muertos fueron juzgados según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que las consecuencias sociales, físicas, espirituales, hermanos, tienen implicaciones graves. Toda persona que comete pecado y no puede ser justificada tiene como consecuencia un castigo eterno. Y esto claramente, hermanos, es un asunto que va más allá de nuestra forma de resolverlo. Este tema del pecado y lo que hacemos para complacernos a nosotros mismos va más allá de un plan de resolución o un plan de trabajo. Esto va más allá de nuestros esfuerzos. Es que, como dice Pablo en Efesios, debido al pecado, las personas están muertas espiritualmente y son rehenes de sus propios intereses. Y esto es lo que ha sucedido a unas páginas de iniciar el relato bíblico. Ahora, por favor, veamos cuáles son las consecuencias eternas que suceden como consecuencia de la caída. Dice el versículo 24: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el hombre estaba allí y fue desterrado para que, como dice el versículo 22, él no pudiera poner su mano y tomara también del árbol de la vida y pudiera comer de él. Así que ahí está el hombre. Y ahora uno ve y uno podría pensar de que Adán y Eva, como pensaría Immanuel Kant, eran finalmente libres del verdugo divino. Algunas personas piensan que el exilio de Adán y Eva debe ser visto y tomado como una forma de ascenso, y es lo que él hace ver en una de sus obras, pero eso no es lo que sucede. Si bien ahora Adán era libre de hacer lo que quería hacer y de ser quien él quería ser, como muchas personas desde entonces, descubrió que cuando consiguió lo que quería, él ya no lo quería. ¿Se les hace familiar eso? Piensen en los niños, como cuando a veces
lloran o hacen un berrinche para conseguir lo que quieren y lo obtienen, fácilmente se olvidan de eso. O incluso nosotros, cuando a veces anhelamos algo con demasiado ahínco, anhelo, y lo obtenemos, eso pierde significado. Eso es lo que sucedió con Adán. Probablemente él se encontraba deseando el poder ser el rector de su vida, y cuando fue expulsado él tenía la oportunidad de hacer lo que quería hacer y de ser quien quería ser, pero él se dio cuenta de que eso no valía, así que ya no lo quería más. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y esa es la mejor descripción de Adán. Después de gozar de poder tener una comunión cercana con Dios, de no experimentar estas consecuencias, ahora se encuentra ahí Adán tratando de revertir lo que humanamente no se puede revertir. Y uno no puede decir en qué exactamente se convirtió Adán después de la caída, qué tipo de persona él llegó a ser. Eso no lo podemos saber con exactitud, pero lo que es cierto es que él no volvió a ser la persona, ni volvió a tener la misma condición que tuvo antes de la caída y mientras estuvo en el Edén. Así que Dios coloca a estos querubines ahí en el camino, hermanos, donde se encontraba el árbol de la vida. Y estos querubines son guerreros de luz que trataban de bloquear la entrada y el acceso al huerto del Edén, para que Adán y Eva, y por extensión también toda la humanidad, no entraran a ese lugar, porque allí no iba a ser tolerado el pecado, porque delante de Dios el pecado no puede ser tolerado. Puede ser perdonado, pero no puede ser tolerado. O es perdonado o es castigado, pero no hay términos medios. Así que se encontraban ellos allí, estos querubines, para asegurarse que Adán y Eva, y por extensión toda la humanidad, no entraran a ese lugar. Más tarde, en el relato de la Biblia y en el relato de Israel, uno ve que estos mismos querubines que están protegiendo la entrada del huerto del Edén también están presentes en el arca del pacto. Si ustedes no han visto una imagen del arca del pacto, les recomiendo que vean una. Y si ustedes se fijan en el diseño del arca del pacto, hay querubines protegiendo el arca del pacto, o lo que hay dentro del arca del pacto. También en la historia de Israel uno puede ver de que estos querubines que protegieron tanto el huerto como el arca del pacto también están protegiendo el velo del templo que divide el lugar santo del lugar santísimo. En un sentido, hermanos, lo que sucede en el Génesis tuvo tanto efecto en la forma de ver el pecado, que ellos querían representar de manera visible lo que significa entrar en comunión con el pecado y lo que significa para Dios el pecado. Así que estos querubines también están presentes en otras formas visibles a lo largo de la Biblia. Pero en un sentido, hermanos, lo que esto nos hace ver es que aunque Dios estaba negando el acceso al ser humano, a Adán y Eva en el huerto, una promesa de todas formas ya había sido hecha. Fíjense bien, aunque Dios estuviera protegiendo el huerto con querubines y asegurarse de que la humanidad no entrara de nuevo a ese lugar, Él había también realizado una promesa de redención. Y uno puede ver eso en la forma en la que Adán llama a su esposa Eva, es decir, madre de todos los seres vivientes. Y hay personas que ven a Eva como un sinónimo de vida. Es decir, sí, Dios los estaba exiliando, pero miren también, hermanos, de que Dios estaba manifestando gracia, porque los hizo vivir otro día y otro día y otro día. Y se muestra gracia en esto, porque lo que nos dice Génesis 3:15 acerca de cómo inició el relato del Evangelio es una promesa hecha para las personas que han de poner su fe en Jesús. Así que no miren el relato de Génesis como un relato despiadado de que Dios solamente quiere que las personas sigan sus reglas. Y si tú, amigo, eres esa clase de persona que piensa de esa forma, te animo a que cambies de opinión esta mañana y pienses en que Dios le dio gracia a esos seres humanos y los cubrió con gracia, a nuestros primeros padres. Dios los exilió, pero al mismo tiempo, miren que no los hizo vivir para siempre, y que ellos, como consecuencia de eso, fueran rehenes del imperio de la serpiente, del pecado.
Miren también que el Señor los hizo vivir otro día y otro día. La muerte tánatos, la muerte física inmediata, no sucedió ese día, sino que Dios los llenó de gracia y los hizo vivir otro día y otro día y otro día. Así que, propiamente entendido, el relato de Génesis debe verse en el capítulo 3 como un relato de lo que sucede cuando uno entra en comunión con el pecado, pero también debe verse, hermanos, como el inicio y la reconfiguración de Dios con su pueblo respecto a la salvación. Y esta escena, hermanos, de la gracia de Dios manifestada aquí al jefe de todos los pecadores, que fue Adán y también Eva, esta escena de la gracia de Dios manifestada aquí nos conduce a pensar que incluso las personas más pecadoras pueden gozar y experimentar de la redención de Dios. Incluso los seres humanos más impenitentes, hermanos, pueden eventualmente revertir los efectos del pecado, no por sus propios términos o esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Así que, hermano que formas parte de esta iglesia, tú eres un testimonio de eso. Y tú, amigo que nos visitas, puedes también revertir los efectos del pecado por la obra de Jesús. Tú también puedes dejar de ser esclavo de tus propios intereses. Tú también puedes dejar de vivir para ti. Y tú también puedes dejar de ser esclavo del imperio de la serpiente y del pecado. Pero eso solo puede suceder cuando uno pone su fe en Jesús. Así que esta parte, hermanos, de la gracia de Dios nos hace ver que incluso la persona más pecadora puede eventualmente revertir los efectos del pecado y de la muerte por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús, y que puede vencer eventualmente y gozar de la comunión con Dios, comiendo del árbol de la vida del que se nos menciona en Apocalipsis. Así que este es, por supuesto, el mensaje de esperanza, hermanos, que llevamos a un mundo consciente de los estragos de la caída, pero inconsciente acerca de la esperanza que hay en Jesús. Este es nuestro mensaje de esperanza. Por eso, hermanos, debemos preocuparnos por la salvación de otros. Ustedes no tienen que convencer a nadie que son pecadores. Ellos saben que mienten, que ven cosas que no deben mirar, que dicen cosas que no deben decir, que desean el mal a otro. Las personas saben acerca de eso. Así que nuestra tarea y mensaje de esperanza, hermanos, es llevar este mensaje de salvación, y deberían preocuparse por la salvación de otros. Deberían animarse a tener conversaciones deliberadas de arrepentimiento con los pecadores. Deberíamos convencernos, hermanos, que el mensaje de esperanza se deriva como consecuencia de la caída, y que este mensaje de esperanza es el que nosotros llevamos a un mundo que es consciente de lo que es, pero que no es consciente de la solución que hay en Jesús. Por eso, hermanos, preocúpense y preocupémonos juntos por la salvación de otros. Vean que el lugar en el que viven, el centro de estudios al que asisten, el vecindario en el que están y todo lo que ustedes hacen juega parte del propósito de Dios para las personas pecadoras, y es que ellos puedan conocerlo. Así que preocúpense, anímense, y en general, hermanos, seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Y al final de todo esto, en el relato de la Biblia, en los evangelios, se menciona de que hubo un segundo Adán que sí ha podido revertir los efectos del pecado, no como el primer Adán, que falló de manera estrepitosa en su intento de obedecer a Dios. Pero hay un segundo Adán, hermanos, que pudo vivir la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir. Hay un segundo Adán que pudo obedecer a Dios y que nos ha abierto un camino para estar de nuevo en relación con Dios. Y esta es la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio es que Jesús restaura a los que confían en Él. Que Jesús restaura del reino de las tinieblas a los que están presos allí. Y que todos aquellos que asumen su posición de pecadores son verdaderos candidatos a poder gozar de la redención de Dios. Solo aquellas personas que se vean a sí mismas como pecadoras y alejadas de Dios pueden ser excelentes candidatos a gozar acerca del perdón de Dios.
Por eso todos aquellos, hermanos, que asumen su condición de vergüenza, en última instancia, pueden derrotar por los méritos de Jesús al imperio de la serpiente y del pecado. Solo aquellos que destruyen y se destruyen a sí mismos en su condición de pecado pueden entonces ser libres de las consecuencias del exilio y de las consecuencias del pecado y la caída que ya hemos discutido aquí en el capítulo 3. Así que este choque de dos reinos, el de las tinieblas y el reino de la luz, aunque tiene su inicio en Génesis 3, tiene su clímax en la cruz del Calvario. Este choque de dos reinos que comienza aquí, hermanos, tiene su clímax y tiene su final con lo que hizo Jesús hace 2000 años o lo que registran los evangelios. Solo de esta forma es como podemos restaurar la imagen de Dios en este mundo. Solamente siendo sal y luz y comunicando las buenas nuevas es que podemos ser libres de estas consecuencias que hablamos, las eternas, las espirituales y las sociales. Así que, hermanos y amigos, ¿sobre qué debemos concluir en esto que acabamos de leer? ¿Cómo podemos aplicar ese texto de manera cotidiana y de manera práctica? Miren que lo que nos ha dicho ya el capítulo 3 de Génesis, hermanos, es que hay consecuencias por no obedecer a Dios y que hay consecuencias por poner oídos atentos a palabras necias. Así que una cosa que podemos hacer práctica es no escuchar a palabras necias. Miren que lo que ha sucedido en el capítulo 3 es que debatir con el diablo conduce al pecado. Así que no presten atención a palabras necias. El primer error del hombre, de Eva, el primer error de ella, de la humanidad, hermanos, fue estar en primer lugar charlando con una criatura cuyas palabras iniciales desafiaron a Dios. Ese fue el primer error de la humanidad. Estar charlando con una criatura cuyas palabras iniciales desafiaron el poder de Dios y la palabra de Dios. Así que el mandamiento era perfectamente claro. Era que obedecieran y que no tomaran del fruto de ese árbol de la ciencia y del conocimiento. Pero como consecuencia de que la humanidad prestó oído atento a palabras necias, es que sucede la caída. Y el diablo en ese punto, hermanos, en el capítulo 3, hizo que la palabra de Dios resultara confusa y tergiversó la palabra de Dios y manipuló lo que dice la palabra de Dios para conducir a nuestros primeros padres a pecar. En ese sentido, hermanos, hoy el diablo utiliza la misma táctica para confundir a las personas. Hoy el diablo, aunque opera de manera efectiva, sigue utilizando las mismas tácticas que utilizó en el relato de Génesis. Y hay muchas personas que le creen a algunos creyentes acerca de doctrinas confusas. Hay muchas doctrinas que resultan confusas porque han sido lastimosamente manipuladas, pero la palabra del Señor es clara, hermanos. Las cosas que debemos entender han sido escritas para nuestro entendimiento. Y hay personas, incluso creyentes, que pueden manipular esto, hermanos, para hacer tropezar a otros. Y algunas de esas manifestaciones pueden ser, por ejemplo, iglesias donde se predica la salvación por obras, donde ustedes tienen que esforzarse para gozar de la salvación. De esas iglesias donde si uno gana tanto, debe dar en proporción a lo que gana. Iglesias de la prosperidad. Hay muchas cosas que parecen normales, hermanos, pero son tácticas del mismo diablo para hacer tropezar y confundir a las personas. Así que no escuchen palabras necias, no presten atención a palabras necias. Ocupémonos en lo que dice la palabra del Señor y prestemos oído atento a eso, porque como uno ve aquí en el relato de Génesis, cuando uno desafía las enseñanzas de Dios, cosas grandes ocurren. Y para esos falsos maestros, déjenme decirles que también ya hay condenación. Así que no gastemos nuestro tiempo ni nuestra energía en escuchando a palabras necias. Ocúpense, hermanos, en lo que dice la Escritura, y cuando tengamos duda, busquemos aclarar esas dudas entre nosotros y no necesariamente vayamos
hermanos de doctrina confusa para aclarar nuestras dudas o asuntos. Así que eso es lo que debemos hacer y podemos tomar de este texto. No escuchemos palabras necias ni pongamos oídos atentos a palabras necias. Otro aspecto práctico o aplicación que puede sacarse del texto, hermanos, es que demostremos de manera firme de nuestra determinación hacia Dios. De nuevo, eso es algo que les dije al inicio, pero quiero repetirlo. Dios no tienta a nadie a pecar. Dios no puso en el huerto del Edén a esos árboles para hacer tropezar a Adán y Eva. El Señor no puso esos árboles, esa vegetación, para tentar a Adán y Eva y hacerlos tropezar. El Señor no tienta a nadie, y eso es algo que dice la Biblia. Pero el Señor colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal para ofrecer a Adán y Eva, hermanos, la oportunidad de obedecer voluntariamente y de no ser conducidos a desobedecer. El Señor no diseñó robots, ni mentes humanas, ni seres humanos predeterminados para seguir órdenes. El Señor puso ese árbol del conocimiento para que Adán y Eva tuvieran la oportunidad voluntaria de obedecer a Dios. Pero el Señor no puso eso como una tentación sutil para hacerlos tropezar. Esa no es la característica de Dios. Así que ese es un aspecto, aunque obvio, a veces difícil de comprender. En ese sentido, hermanos, como descendientes de Adán, nosotros a veces nos vemos tentados también a echarle la culpa a otros y a no demostrar nuestra determinación en momentos esenciales. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de pecar, hermanos, busquemos y esforcémonos en determinar y en mostrar nuestra determinación hacia Dios. Cuando nos veamos tentados a pecar, hermanos, veamos que esta es una oportunidad para obedecer a Dios. Cuando la tentación viene a nuestra vida, no lo vean como una oportunidad para satisfacerse a ustedes. Véanlo como una oportunidad para mostrarle al mundo que podemos demostrar nuestra determinación de manera pública y visible. Cuando seamos tentados a pecar, hermanos, digámosle al mundo que nosotros somos sal y luz y que sobre todas las cosas nosotros podemos elegir obedecer a Dios. En ese sentido, esfuércense en demostrar su determinación de obedecer a Dios cuando el pecado viene a su vida. Mientras estemos de este lado del mundo, no vamos a poder ser libres de la tentación del pecado. No somos libres de eso. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero la tentación va a seguir siendo una realidad en nuestras vidas. Así que cuando eso suceda, véanlo, hermanos, como una oportunidad para obedecer a Dios y no como una oportunidad para satisfacerse a ustedes mismos. Por último, por favor, consideren los resultados del pecado, tanto ustedes, hermanos, como también los amigos que nos visitan, porque el pecado resulta en una separación de Dios. Como ustedes vieron en el relato del capítulo 3 de Génesis, el pecado de Adán lo separó de Dios. Él había disfrutado de una comunión diaria, él probablemente caminaba y hablaba con Dios como amigos cercanos, pero el pecado arruinó todo eso y como consecuencia la humanidad ahora es esclava del pecado, de la serpiente, es víctima, es rehén de este imperio. Y eso es lo que sucede cuando uno no considera los resultados del pecado. Como dije anteriormente, no piensen que por ser nosotros de un color de piel o del otro, o tener más dinero o el otro, vamos a ser menos tentados. Vamos a ser igualmente tentados porque el pecado no respeta nada de eso. Por eso, hermanos, vean y consideren el pecado como algo serio. Nuestra comunión con Dios solo puede ser restaurada cuando uno cree en la obra de Jesús. Nuestra comunión, la comunión del hombre con Dios, solo puede ser restaurada a través de lo que hizo Jesús. El pecado, hermano, va a seguir separando al hombre de Dios. Y eso fue lo que sucedió en el relato de Génesis. Así que, aunque las personas tengan todo el mundo en su contra, sepan que sí hay una solución, que sí hay una resolución a lo que ya sucedió en Génesis.
y que sí se puede revertir los efectos del pecado y de la muerte solo a través de la obra de Jesús. Dicho eso, les animo a que los santos, ustedes creyentes, vean lo que hizo Jesús y se gocen en eso todos los días de su vida. Vean que ustedes ya no son rehenes del imperio de la serpiente. Mediten en eso de día y de noche, hermanos. Cuando se levanten por la mañana, den gracias a Dios que ya no son rehenes de ese imperio y que el Señor los ha libertado. El Señor los ha libertado gracias a lo que ha hecho el Señor Jesús. Pero si hay alguien presente que todavía es rehén del pecado, le animo y le exhorto a que ponga su fe en Jesús, porque Él es el antídoto para la maldición del pecado. Él es la verdadera esperanza a este mundo de incertidumbre. Y de eso, hermanos, se trató el origen de la separación de Dios. Les pido que oremos, demos gracias a Dios, reflexionemos en lo que hemos leído y que demos gracias y que también pidamos por otros. Oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Te damos gracias porque nos has permitido ver cuáles son las consecuencias del pecado y cuáles han sido las consecuencias del exilio. Te damos gracias, Señor, porque ahora, por los méritos de Jesús, hemos sido restaurados y podemos formar parte de tu familia. Gracias porque aunque los efectos del pecado sean reales, para nosotros ya no tienen consecuencias eternas. Te damos gracias porque por el sacrificio de tu Hijo, ahora nosotros somos encontrados justos delante de ti. Te damos gracias por tu Hijo. Te pedimos que el Cordero reciba su recompensa. Ayúdanos, Señor, a ofrecer nuestras vidas como una ofrenda viva y como una manifestación visible de lo que tú has hecho en nosotros. También te pido por las personas que todavía no han entregado su vida a ti y por las personas que aún son rehenes, Señor, del imperio de la serpiente y del pecado, para que tengas misericordia de ellos, para que les des la oportunidad de escuchar el Evangelio y que a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Jesús, nos des la oportunidad de comunicarle a este mundo que es consciente de su pecado la solución que hay en Jesús. Ayúdanos a ser la iglesia que quieres que seamos y ayúdanos, Señor, a anhelar nuestro verdadero hogar que es el cielo. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que tenemos, pero que nuestro verdadero gozo todavía no se vea culminado, porque nuestro verdadero hogar está en el cielo. Ayúdanos a anhelarlo, a esperar a tu Hijo y a vivir a la luz del cielo futuro. Ayúdanos a vivir a la luz de nuestra esperanza futura y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en agradecimiento a lo que has hecho, pero también a la luz de lo que un día vas a hacer, y es el de restaurar todas las cosas. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.